Queridos hermanos, en el día de hoy yo les traigo una predicación para la gloria de Dios que he titulado Conforme a su corazón. ¿Qué es el corazón de Dios? ¿Ya alguien sabe de quién estoy hablando? De David, o el rey David, como ustedes quieran llamarle. El nombre de David quiere decir el amado, si alguien no lo sabía. Es un dato interesante, bonito. Mas sin embargo, aunque él tenía este nombre, parece ser que por lo menos en su infancia, en su juventud, no era tan amado, porque él era el octavo hijo, varón, de los varones, ¿no?, de un judío llamado Isaí, un judío prominente. En esa época ya Isaí estaba bastante viejito ya, pero él era el octavo hijo y lo tenían un poco, ahorita vamos a estudiar, que lo tenían pastoreando ovejas, no le daban la importancia que se comenta, se murmura, se especula. Yo no voy a caer en eso, pero es bueno hablarlo, que tal vez era un hijo bastardo o ilegal, ilegítimo, como quieran llamarle, sí. Entonces, pero bueno, eso sería especular, ¿verdad? Lo que sí sabemos con seguridad es que era un poco rechazado, porque lo vamos a estudiar más adelante. Él nació en Belén de Judá. ¿Le recuerda eso a alguien? Donde mismo nació Jesús, que vino de ahí, del linaje de David, Jesús en la carne, y nació en Belén de Judá. Vamos a poner esto un poco en contexto. Fue en la época que los israelitas, el profeta era Samuel. El profeta era Samuel, tremendo profeta de Dios, y ya se estaba poniendo viejo Samuel, y los hijos de Samuel tomaron como especie de control ahí en Israel, y empezaron porque venían las personas para que le hicieran juicio. No, mira, y entonces ellos empezaron a hacer eso, pero se dejaron sobornar y no fueron como el padre, ¿ves? Y entonces esto provocó una crisis donde los israelitas quisieron tener un rey. Ellos veían que las demás naciones del mundo tenían rey y ellos no tenían rey, pero sí tenían rey. ¿Quién era el rey de ellos? El mismísimo Jehová, Dios de los ejércitos. Y tenían los profetas. Esto no era un plan de Dios para nada. Ellos pidieron el rey, el profeta se puso triste, como especie de que estaban rechazándolo a él, y dícele Jehová al profeta: no, es a mí a quien me están rechazando. Haz lo que ellos te digan, pero adviértales lo que va a pasar con el rey, que no va a ser para bien, que le van a poner impuestos, que los van a poner a trabajar, que esto, que lo otro. Y fueron advertidos, y aún así los israelitas insistieron: sí, rey, queremos rey, queremos rey. Bueno, pues Dios le concedió el rey. Aquel rey vino a ser Saúl, de la tribu de Benjamín. También un hombre alto, dice la Biblia, hermoso, y este Saúl no se comportó muy bien en la presencia de Dios. ¿Okay? Hizo algunas batallas buenas, pero fue desechado por Jehová. ¿Por qué fue desechado? Bueno, una de las primeras cosas malas que hizo fue que iban a preparar un sacrificio a Dios para que Dios los bendijera en las batallas contra los filisteos, mayormente, que era el pueblo que ellos enfrentaban muy a menudo. Y no venía el profeta, quedaron una hora y el profeta se demoraba. Y entonces empezaron la gente del ejército a desertar y tal, y él se precipitó y hizo él mismo el sacrificio. Y estando haciendo el sacrificio, se aparece el profeta y le dice: y muy mal has hecho, ¿por qué no esperaste? Por eso ahora Jehová te desecha. Ya desde ahí se habla de desecharlo. Claro, ese desechado queda confirmado cuando después Dios los manda a un anatema. ¿Qué cosa es un anatema, hermano? Era una batalla donde Dios le decía: acaba con todo ahí. Era una batalla contra Amalek. Estos Amalek se lo opusieron a los israelitas cuando ellos venían de Egipto. Se lo opusieron. ¿Quién recuerda eso? Entonces Dios había determinado desaparecer a esa gente. Acuérdense que eran otros tiempos, ¿okay? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Los tiempos vinieron evolucionando. Era un tiempo de batalla, de guerra, era normal en aquellos tiempos. Hoy tenemos otros tiempos, gracias a Dios. Estamos en la era de la gracia. A veces no la apreciamos, pero estamos en la era de la gracia, aleluya. Bueno, pues resulta ser que él no podía perdonar a nadie, ni nada. No podía quedar nada vivo ahí. Pues perdonó nada más y nada menos que al rey de los amalecitas, y perdonó también los más gordos del ganado, vacas, ovejas. Eso les agradó a Dios mucho. Cuando el profeta le fue a reclamar, y esto es una broma, dice: no, yo sí lo hice, y se oyó una oveja por atrás. Es increíble cómo falló él en eso,
O hizo otros errores más, entre ellos se hizo un monumento. Que ustedes pueden creer ya de una gente que se haga un monumento del mismo. Aleluya. Consultó a la divina después que Saúl murió, es decir, consultó a los muertos. Esto estaba prohibido por Jehová también. Él hizo todas estas cosas. Y sobre todo tuvo mucho celo de David y persiguió a David bastante. Lo vamos a estudiar ahora un poco. Pero bueno, no sin antes entender de que también amó a David al principio y lo dejó estar en palacio, y David llegó a ser uno de ellos. Pero miremos lo que pasó en 1 Samuel capítulo 16, en la pantalla va a estar, en el versículo 6 en adelante. Ya Dios había desechado a Saúl. El profeta Samuel estaba llorando a Saúl. ¿Ok? Y el Señor le dijo, ¿por qué? Le dijo Samuel, no llores más a Saúl, si yo me levanté un rey para mí. Entonces lo mandó a la casa de Isaí, el papá de David. Y pasó esto, 1 Samuel 16, 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron con la excusa de adorar a Dios, porque el rey no se podía enterar, lo iba a matar al profeta. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Eliab es el hermano mayor de David. De los 7 varones esos que estaban ahí, el mayor es Eliab. Y dijo, de cierto, dijo el profeta, para que ustedes vean que hasta los profetas se equivocan. Dijo el profeta, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso es que nosotros no podemos juzgar a nadie. ¿Ok? Nunca juzgar el corazón a nadie. Las intenciones del corazón, solo Dios las ve. Tú puedes juzgar las obras de alguien, los hechos de alguien, pero nunca su corazón. ¿Quién ve su corazón? Solo Dios. Por eso el Señor dice, no juzgue para que no sea juzgado. Entonces llamó Isaí a Abinadab, que era el segundo hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco es este el que ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí, a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Aleluya. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún, queda aún el menor que apacienta las ovejas. ¿Ves que si era rechazado? Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. No vamos a comer hasta que él no venga. Bastante convenciente, ¿no? No hay comida hasta que vamos a buscarlo rápido. Gloria a Dios. Entonces dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. David. ¿Ok? Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Aleluya. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, muy importante esto, porque la idea que yo tengo aquí es descubrir por qué se dice de David que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Amén. De más nadie en la Biblia se dijo eso. ¿Ok? Sabemos que Jesucristo, por supuesto, es Dios mismo. Pero de más nadie se dijo esta frase. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! ¿Por qué? Hoy vamos a estar entendiendo el por qué. Ese es el objetivo principal de esta predicación. Y una de las cosas sin duda es esta. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Sin duda una condición para ser conforme al corazón de Jehová es tener el Espíritu Santo. ¿Y cuántos de aquí lo tienen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo. Entonces ya estamos Aleluya. en búsqueda de ser conforme al corazón de Jehová. Nosotros también. ¿Por qué no? Gloria al Señor. Aleluya. Ahora viene un pasaje que como Saúl fue desechado, adivinen qué, y de parte de Jehová, dice la Biblia, honestamente, Dios a veces permite el mal. Un espíritu malo, dice la Biblia, lo ha atormentado. Un espíritu malo, un demonio. Y entonces los criados que estaban ahí con el rey dijeron, hay que buscar una persona que toque el arpa. Y pasó esto, en 1 Samuel 16, 18. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo,
he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Ok? Aquí podemos también aprender un poquito más por qué era conforme al corazón de Jehová, porque también era valiente y también en otras cosas era prudente. Estamos destacando las características espirituales que nosotros podemos llegar. Ya lo hermoso nos queda grande a algunos, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, cuando David es traído a la presencia de Dios, tocaba el arpa. ¿Qué estamos entendiendo de aquí, hermano? Otra característica importante. David era un adorador. Aleluya. Y Dios buscaba adoradores. En una época donde la gente era bastante religiosa, donde la gente lo que hacía era ir a los sacerdotes para que le mataran un animalito por el perdón de pecado y ya. ¿Ok? Y tratar de cumplir los mandamientos así en la carne, sin espíritu. Pero David tenía una relación personal con Dios. Cuando cuidaba las ovejas, David danzaba, David cantaba, hacía himnos. Es autor de los salmos, de unos cuantos salmos. Todas estas palabras tan bellas salieron de David. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, Jehová es mi pastor. Todas esas cosas bellas salieron de David. Muchos de nosotros estamos familiarizados con los salmos de David. Entonces, dicho esto, otra de las condiciones que yo creo que lo hace conforme al corazón de Jehová es que era un adorador. Incluso danzaba en la presencia de Dios, como cantó Budel ahorita. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pasó esto, ahora entonces viene la parte que es muy famosa del gigante, David contra Goliat. Esto todo el mundo lo conoce de una u otra forma. Pero bueno, el tema es que Israel estaba en guerra con los filisteos y entonces David, que estaba en el palacio, ¿se acuerdan? Vuelve a cuidar las ovejas del padre. 3 de sus hermanos, sus 3 hermanos mayores, van a la guerra y eventualmente el padre le dice, ve a ver cómo están tus hermanos, pasan los días, ve a ver cómo están tus hermanos, llévale esto de comida, lleva esto también de comida para alguna tropa. Y va David para allá, pero David deja a alguien cuidando las ovejas. No es un detalle menor para mí. Era responsable. Podemos añadir esa lista que David era responsable. Era prudente, responsable, valiente. Vamos a ver si era valiente o no. Porque llegando David allí, en el valle de Ela, había una montaña aquí, Israel aquí, los filisteos acá. Y aquel gigante como de 3 metros de altura bajaba todos los días, por la mañana y por la tarde, a desafiar al ejército de Israel. Y decían, yo soy el filisteo, ustedes son los siervos de Saúl, vengan a pelear uno de ustedes conmigo. Si me venciere, vamos a evitar un derramamiento de sangre. El que venciere será esclavo, el otro pueblo será esclavo del otro pueblo. ¿Entiendes? Es decir, si vence el israelita, entonces los filisteos iban a quedar esclavos de los israelitas. Pero si vencía el gigante, los israelitas quedaban esclavos del gigante. Y los israelitas todos cogieron miedo. Era un hombre grandísimo, un paladín del ejército de los filisteos. En definitiva, un hombre de guerra, enorme, grandísimo. Gloria al Señor. Entonces, en eso llega David al campamento. En el preciso momento donde sale ese gigante a desafiar. Y escucha también que a su vez Saúl le estaba buscando quién era el que iba a pelear. Y Saúl promete una hija del matrimonio, riquezas y que la casa de su padre no pague más tributo a aquel que venciere al gigante. Dice David, eso es lo que están dando, pero... Y dijo esta frase que la tengo que citar porque verdaderamente dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, que él no lo hacía tanto por casarse con la hija ni nada de eso, sino ¿quién es este para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El único que estaba ahí en un ámbito espiritual era David. Acuérdense que David tenía una relación con Dios. Cuando usted tiene una relación con Dios, cuando se meten con Dios, se meten contigo. ¿Sí o no? Amén. Problema con Dios, problema contigo. Porque somos uno con Él. Eso es así. Y entonces dice, no, yo voy y yo peleo. Y lo trajeron a Saúl. Y Saúl le dijo, no, tú no puedes ir, tú eres un muchacho, eso es un hombre gigante, experimentado en la guerra, y tú apenas eres un muchacho. Él dice,
mi señor rey, cuando yo pastoreaba las ovejas de mi padre y venía algún león, escuchen eso, un león o un oso, yo iba y se las quitaba. Y si me viraban, yo lo cogía por la boca y lo acababa. O sea que luchó, y yo pienso que obviamente con el Espíritu de Dios. Ya él tenía esa relación con Dios en el campo, en el desierto, ahí en los lugares más bajos, en los desiertos de tu vida es donde salen las mejores promesas, es donde salen las mejores fortalezas. Y entonces él luchaba contra un león o un oso para defender las ovejas y lo vencía. Dice, así mismo Dios me va a entregar a este gigante en mi mano, en nuestras manos. Y entonces logró convencer a Saúl. Saúl le dio su armadura, le quedaba grande y no podía caminar. Dice, no. Y soltó todo eso, cogió su bastón de pastor, su jabita, fue al arroyo, cogió 5 piedras lisas y una honda. Muchos de ustedes no saben lo que es una honda. En Cuba estamos acostumbrados con el tirapiedra. Pero bueno, en vez de una liga que estira, es de cuero todo, con 2 cuerdas, y pone la piedra y empieza a darle un movimiento suave, y más rápido, hasta que le da la lleva aquí y suelta una de las cuerdas y aquella piedra sale lanzada. Pero coger puntería con eso es algo bien difícil. Pero ya David había hecho un arte de eso. No obstante eso, todos creemos que es el Espíritu de Dios quien iba impulsando esa piedra. Pasa esto ya que quiero citar, aleluya. En 1 Samuel capítulo 17, 42, hay una batalla, ante la batalla física, hermanos queridos, hay una batalla de palabras. Y esto no es un detalle menos importante. ¿Ok? Hay poder en lo que decimos, lo hemos predicado aquí. Miren lo que pasó, dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, vio aquella muñequita que venía para arriba de él, rubio, chiquito, y dijo, oye, ¿qué cosa me ha mandado? Y dice, y le tuvo en poco porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro, porque David venía con sus palos, con su vestido de pastor, ¿no? Dice, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Escuchen eso. Cuando te maldigan, nunca te quedes callado. Dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Gloria al Señor. Entonces David se quedó callado. El que calla, ¿qué? Otorga. No te quedes callado. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Precioso. No se quedó callado, sino que decretó también esa palabra. Y así sucedió. Cogió aquella piedra. El gigante vino para arriba de él a comérselo. Y él cogió la piedrecita. Una sola. La primera. Había cogido 5. De la primera, hermano, incrustada en la frente. Contó que el gigante tenía un casco de bronce. Yo no sé cuánto pesaba. Dicen que la malla esta que estaba aquí pesaba como 60 kilos. Entonces, ¿qué puntería hay que tener para entre el casco y la frente aquí incrustarle la piedra? Y se le quedó clavada la piedra y no se cayó, se quedó ahí incrustada. El Señor, el Espíritu de Jehová. Amén. Y entonces David corrió, el hombre cayó aquel gigante, y David cogió la propia espada del gigante y le cortó la cabeza. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Cogió valor. Y le fueron arriba los filisteos a huir, y el pueblo de Israel para arriba de los filisteos, y acabaron con bastante de ellos. Gloria al Señor, aleluya, gloria al que vive. También es digno de aclarar que desde aquel día surge una amistad interesante con el hijo de Saúl, llamado Jonathan. Resulta ser que Jonathan y David tuvieron esa amistad, ese amor de hermanos de primera vista, como aquel que dice. Hicieron un pacto de amistad increíble. Esto es importante porque todo esto contribuyó a que Saúl tuviera celos, ¿verdad? No obstante eso, cuando ellos iban regresando
Israel, a donde ellos moraban, las mujeres, sobre todo, de todos los pueblos de Israel, las mujeres sobre todo, cantaban, salieron cantando alegres y decían un corito, decían un coro, una canción, como ustedes quieren llamarle, con pandero, danzando, y decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. ¿Cómo le caería eso al rey? Él era el rey. Dice, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. Decía el corito, y las mujeres, todo eso le fue dando celo a Saúl. El hijo de él también, todo el pueblo amaba a David. Gloria al Señor. ¿Ustedes se acuerdan que había prometido una hija? Pues no se la dio, la hija mayor no se la dio. Ya empezó a tener esos ataques de celos tremendos contra David, a pesar de que lo amaba, estoy seguro que lo amaba, pero fue más fuerte los celos. Todo esto es permitido de parte de Dios. Entonces, al final lo logra convencer que le dé su segunda hija, llamada Mical, que lo amaba a David, otro motivo de celo. Más sin embargo, David se mantenía humilde, y esta es otra característica importante para ser conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos lo creen? Que él dijo, ¿quién soy yo para ser el yerno del rey? Yo que era un campesino pobre, ¿quién soy yo para ser el yerno del rey? Él lo veía así. Entonces, fíjense cómo fue. Este hombre ya propuso en su corazón matar a David, a punto de llegarlo a matar. 2 o 3 veces le tiró con una lanza. Cuando David tocaba el arpa, ¿se acuerdan? Y estaba ahí siempre. Le tiró una lanza 2 o 3 veces y David la esquivaba. Increíble. Pero entonces, la dote, ¿saben lo que es la dote? Como un regalo que se da cuando te prometen una novia en aquellos tiempos. Era, en vez de traer riquezas y cosas, era el prepucio de 100 filisteos, que eran los enemigos. Eso no es problema para David, le hicieron un favor. Salió David, y vino enseguida con los prepucios de los 100 filisteos. Este hombre lo que quería era que lo mataran. Pero Dios estaba con David. Entonces, siguió con los celos. Jonatán muchas veces le advertía, no, escóndete, hoy vienen a matar. Hasta que tuvo que seguir viendo. Mical, su esposa misma, lo colgó por una ventana. Puso una estatua en la cama y todo, para cuando vinieran pensaran que era David, dando tiempo que David viera. Y ya, finalmente David huye, fue a buscar a Samuel primero, y una de las cosas que hizo fue también acudir a los sacerdotes, que esto habló Cristo, ¿te acuerdas? Y pidiendo comida, pues andaba con él y unos criados, y el sacerdote le dice, lo único que tengo son los panes de la proposición, unos panes sagrados. Al menos dime que estos hombres no andan con mujeres en 3 días. Dice, no, en 3 días no andan con mujeres. Y entonces le dieron los panes de la proposición. Le dice, ¿tienes alguna arma aquí? Dice, tengo la espada con la que tú mataste a Goliat. Dice, ninguna mejor que esa. Y cogió David la espada. Esto, lamentablemente, esto llega después a oídos de Saúl. Saúl mata a los sacerdotes. Mata a los sacerdotes y se hizo una matanza increíble. 85 sacerdotes murieron. Sacerdotes de Jehová. Fíjate dónde llegó el celo, la enfermedad de este hombre, ¿no? Tremendo. David tiene que huir, trata de vivir en la misma región de los filisteos. Y lo descubre. Esto es un dato importante. Y lo descubre. Y usted sabe que hizo David, tuvo que hacerse el bobo. Este no es el que decían David mató a mí, Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Y él empezó a babearse, a hacerse el bobo y a escribir las paredes de la casa para poder salvar el pellejo. Eso fue así. Aleluya. Y ya ahí se le empiezan a juntar personas. A David él huye de ahí y se le empiezan a juntar personas y llegó a tener 600 hombres con él. Todos los abandonados, todos, dice la Biblia, todos los que estaban así sin casa, todos los que debían dinero, toda esa gente se lo empezaron a juntar. Y llegó a tener como 600 hombres. Saúl lo sigue persiguiendo por todas partes, por los valles, por los desiertos, por las montañas. Y un día pasa algo muy importante. Están persiguiendo a David y están muy cerca donde está David. Y David estaba en una cueva y él se mete en esa cueva, dice la Biblia, a cubrir sus pies. ¿Quién entiende qué quiere decir eso? Hacer sus necesidades. La Biblia usa siempre un lenguaje súper decente, súper hermoso. Y pasa esto, 1 Samuel 24, capítulo 5, en adelante, pasa esto. David calladito viene y le corta
un pedazo en la orilla del borde del manto al rey mientras estaba haciendo sus necesidades. Mientras que los hombres de David diciendo, este es tu momento, Dios te ha dado este momento, mátalo. Y David dijo esto. Después de esto se turbó su corazón, aún por haber picado el borde se turbó su corazón. Qué temor de Dios tenía, porque este hombre era el ungido de Jehová. Todavía era el ungido de Jehová. Y dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, porque yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Fíjate que hacia el final es por temor a Dios. Entonces aquí vemos el temor que él le tiene a Dios, otra característica importante. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. El hombre ni se había enterado. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro en tierra y hizo reverencia. ¡Wow! Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra el Señor, contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. No es porque era su Señor, sino porque es el ungido de Jehová. Aleluya. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas en casa de mi vida para quitármela. Aleluya. Ahí Saúl dice, lloró. Dice, hijo mío, David, se abrazan y llora. Aunque él dice, tú eres mejor que yo, todo eso. Pero aquí hay una lección importante. David supo esperar su momento. ¿Qué clase de tentación? Matar al rey ya, y eres coronado rey de Israel y ya. Pero no siempre la providencia, es la enseñanza que hay aquí. No siempre la providencia es la voluntad de Dios. No siempre que se te den las cosas, eso quiere decir que es de Dios. Siempre está la palabra de Dios primero, el temor de Dios primero. Esto es muy importante, iglesia. Gloria al Señor. No obstante, él siguió persiguiendo y pasó un pasaje parecido y acamparon. Y David se metió de noche en el campamento y recogió la lanza y la cantimplora. Y después, mira aquí la lanza y la cantimplora. Él siguió persiguiendo a este hombre hasta que David tuvo que huir verdaderamente hacia los filisteos y logró que el rey filisteo llamado Aquis logró convivir con él pacíficamente por 1 año y 4 meses. David hacía incursiones en tierras extranjeras, traía ovejas, vacas, al rey le convenía. Esto estuvo viviendo David ahí hasta que muere Saúl. Ya los filisteos vienen y matan a los hijos de Saúl, incluido Jonathan. Esto fue muy triste para David. Y el rey Saúl, rey de Israel, primer rey de Israel, antes de morir en manos de un filisteo, le dice al escudero, mátame tú, no quiero que me mate un filisteo. El escudero se niega y entonces él se deja caer sobre su espada, dice la Biblia. Y el escudero más atrás, y mueren juntos. Un episodio muy triste. David endechó, David hizo hasta cantos de endechas. Fue muy triste. Vino un hombre a traerle la noticia a David, pensando que le traía una buena noticia. Murió Saúl, murió Jonathan y todo eso. Eso para David fue una desgracia tremenda. Y le dice, ¿cómo murió? Y el hombre medio que se puso, no, yo lo maté. Y dice, ¿quién? ¿Cómo? ¿Quién? Y entonces David dijo, ¿quién eres tú para levantar tu mano contra el ungido de Jehová? Y mandó a matarle enseguida. Wow. Si aquello era una mala noticia para David. Y para Israel, sin duda. Después de esto, David es proclamado rey en Judá, y no tan enseguida en todo Israel. Acuérdense que él era de la tribu de Judá. En Judá enseguidita lo proclamaron rey, y hubo resistencia por algunos de parte de Saúl, el general que era de Saúl antes, y hubo su bronca, pero al final es proclamado rey también de Israel. Tenía 30 años cuando comenzó a ser rey de todo Israel. Joven, ¿eh? La misma de quién, y empezó a predicar, ¿cuándo? La misma de Jesús, cuando empezó a predicar.
Una de las cosas que hace él muy importante, que tiene que ver con todo esto, es que toma Jerusalén. Pertenecía a los jebuseos, no hay idólatra ahí. Y él viene y toma Jerusalén y toma el monte de Sión, toma la fortaleza de Sión, que es donde después se construye el templo, y hace su casa ahí, hace una casa de cedro. Y esto es algo muy importante. Adivinen qué trae para ahí, qué quiere él que venga para ir a vivir con él. El arca del pacto, el arca de Jehová. Ustedes se acordarán de la tienda del encuentro que Jehová mandó hacer a los israelitas durante todo el camino en el desierto. Esa tienda del encuentro tenía los atrios, tenía el lugar santo con el altar de bronce donde se hacían los sacrificios animales, y después había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba el arca. Y esa arca, que estaba entre dos querubines así, que una ala daba con la otra, ahí mismo, eso tipificaba la presencia de Dios. La mismísima presencia de Dios. Hubo gente que murió por tocar el arca. Aquí cuando estaban transportando el arca para David, para acá, para Jerusalén, alguien tocó el arca y murió instantáneamente. Es una cosa muy santa. Es la mismísima presencia de Dios en la tierra. Era sombra de lo que había de venir, pero en ese momento era la presencia de Dios. Y entonces él cogió miedo y la dejó en casa de alguien ahí, y ese alguien prosperó a causa del arca. Entonces después se embulló y la acabó de traer a Jerusalén. Y la puso en una tienda con cortina. Pero él tenía una casa de cedro. Él decía, ¿cómo yo voy a estar en una casa de cedro y el arca de Jehová en cortinas? ¿Por qué era este hombre conforme al corazón de Jehová? Ya pueden ver. Amaba la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que amar la presencia de Dios para ser conforme al corazón de Jehová. Él no quería esa arca lejos, que no lo viera. Él la quería ahí, en su casa. Él le quería hacer una casa a Jehová, un templo. Ya en ese momento estaba por ahí el profeta Natán. Y a través del profeta Natán, Dios le habla y le dice, ¿tú me vas a hacer casa a mí? No, yo te voy a hacer casa a ti. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Independientemente de que él después dijo, cuando Salomón, él dijo, ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener mi grandeza, me hará casa el hombre a mí. Eso era algo más que simbólico, pero sí Dios sí bendijo ese deseo, de David de hacer su casa, pero le dijo, no la vas a hacer tú, la va a hacer tu hijo Salomón. Gloria al Señor. Algo muy importante es que, y esto tiene que ver porque él tenía sus manos manchadas de sangre. Salomón nació en paz, en tiempos de paz. Gloria al Señor. Pero le dice Natán en ese momento una promesa muy linda. Le dice textualmente Dios a David a través de Natán, y tu trono será estable eternamente. ¡Wow! ¿Cómo que eternamente mi trono? Eternamente, escuchen esas palabras. Ya saben por qué eso lo digo. ¿Y por quién? Amén. Por Jesús. Jesús vino de la tribu de Judá, descendiente directo de David, y tiene un trono eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Del cual usted y yo somos parte. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, después viene el terrible pecado que comete, que ya esto está cansado de juntarse. Comete pecado de adulterio. No es el tema de hoy, porque estamos viendo qué es lo que nos acerca a Dios, porque era un hombre conforme al corazón de Jehová. Comete un pecado de adulterio terrible, que él tenía muchísimas mujeres. El tema es que se enamoró de una mujer ajena. Y entonces manda a llamar al hombre y al final, para que se acueste con la mujer, porque la mujer queda encinta, y quiere que el hombre piense que el hijo es de él. Y el hombre vino de la guerra. Israel estaba en guerra y ya ahí vamos entendiendo por qué esto pasa. Y una de las cosas es que David estaba mal parqueado, como decimos nosotros los cubanos. Estaba en el palacio cuando un rey tiene que estar en la guerra, ¿sí o no? Y estaba paseándose en el palacio. Él dice que durmiendo por la tarde, que se levantó por la tarde de dormir y se empezó a pasear por la azotea. Cuando esto pasó, este hombre que vino de la guerra no quiso ir a acostarse con su mujer, ni ir a su casa a descansar, ni nada. Se quedó ahí con los guardias del palacio. Al otro día,
El rey lo llama y le dice, ¿por qué no te fuiste para tu casa? Dice, mi señor, ¿cómo yo, en mi palabra, no, cómo yo voy a ir para mi casa cuando están estos valientes ahí luchando, los generales, los capitanes, mis hermanos, y luchando? No puedo hacer esto. Vive Jehová, vive tú, que yo no voy a hacer esto. Al otro día David le dice, ven conmigo mañana a comer. Otro día más, y David lo emborracha, literalmente el hombre borracho, sale del palacio y tampoco va con la mujer. Se queda ahí con los guardias. Hasta borracho este hombre era fiel. Su nombre Urías Heteos. Gloria al Señor. Entonces David lo manda de vuelta a la guerra, pero con una carta que él mismo portaba, su propia muerte. Su propia muerte la llevaba arriba. Decía la carta al general Joab, que era su sobrino, dicho sea de paso, pon a este hombre donde más fuerte esté la batalla y abandónenlo para que lo mate. Urías, en efecto, muere en batalla, muere en combate. Es un crimen, un pecado engendra otro pecado. ¿Okay? Empezó con adulterio y después tratar de mentir, la mentira, y ahora incluso asesinato. Bueno, pues decía que un pecado lleva a otro pecado. El pecado engendra pecado, solemos decir. Por eso es que hay que evitarlo siempre al máximo, huir de las tentaciones. Bueno, pues el Señor levanta a Natán el profeta a amonestar a David. Y llega y le dice algo así, le dice, había un hombre rico que tenía muchas vacas y muchas ovejas. Y había un hombre pobre que había comprado una corderita y se había criado junto con ella. Y la amaba mucho. Y este hombre rico le quita la corderita al hombre pobre. Y David, que era un hombre justo de por sí, había pecado, pero David era un hombre justo, que no le quepa la menor duda a nadie, se levanta y dice, el tal hombre debe morir. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Y entonces David, ¿qué hace David? Muy importante, y esto forma parte de por qué también es conforme al corazón de Jehová. David se humilla y dice, he pecado. Y eso es importante, porque se humilló delante de la presencia de Dios, reconoció su falta. Y se tira a hacer un ayuno de 7 días porque el niño cae herido, porque el Señor le dice, esto te va a traer consecuencias, definitivamente, y de tu propio reino te van a traicionar y tal. Y el niño cae herido y él se tira de panza contra el piso. Miren qué humillación esta. En esa época por ahí surge este salmo que quiero leer para ustedes. Salmo 51. Fíjense si de verdad estaba arrepentido. Aleluya. Salmo de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Mira qué gana tenía él de ser limpio por dentro. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Parece que hasta dolor de hueso tuvo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. Vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces y solo entonces, cuando ya eso pase, enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Fíjense, de homicidio, lo que había acabado de cometer. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada.
entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué clase de poeta? Pero aparte de eso, ¿qué clase de arrepentimiento se nota del corazón de parte de David, el rey David? Gloria al Señor. Y este es uno de sus atributos. Hay gente que peca y huye de Dios. Y David peca y ¿qué es lo primero que hace? Buscar de Dios. ¿Hay una enseñanza aquí, pueblo? Amén. Buscar de Dios. Cuando tú estás enfermo o de peligro de muerte, hace que usted hace. Usted llama al 911, ¿no? Él llamó al 911. Él se tiró de panza contra Dios. El niño muere. A pesar del ayuno de 7 días. El niño muere porque fue consecuencia. A veces Dios nos perdona, pero siempre el pecado trae consecuencias. Eso es importante saberlo. Dios sí te perdona, pero hay consecuencias inevitables de lo que tú estás haciendo, donde tú mismo te estás metiendo. Después de esto vinieron consecuencias, en efecto. Un hijo de él violó a la hermana, una media hermana. El otro hermano completo de ella mató a ese hijo. Ese otro hermano, que es Absalón, casi le quita el reino, lo destrona. David tiene que salir huyendo del palacio. Logra recuperar el reino, pero no sin antes, a pesar de la orden de que él dio de que no le mataran al hijo, el general de su ejército, al mismo tiempo sobrino de él, hijo de Salvia, le mató a Absalón, cosa que hizo sufrir mucho a David. Déjalo que haga lo que quiera. Sí. Déjalo que haga lo que quiera. Gloria a Dios. Va a terminar danzando aquí en el Espíritu. Jesucristo es el Señor. Finalmente le cede el trono a su hijo Salomón, quien expandió el reino más que nunca. Y ustedes saben que fue muy sabio, autor de los proverbios y tal. Y muere David, para mi criterio, bastante joven, porque gobernó en Israel por 40 años y había empezado con 30. Pero bueno, tal vez haya que contar. Es decir, que murió como de unos 70 años. Para las edades que estamos acostumbrados a ver en la Biblia, creemos que es como poco, ¿no? Más joven todavía muere Salomón, como de 60 y pico. El tema es que David dijo unas palabras postreras que me emocionan mucho. Miren cómo murió David. Dice palabras postreras de David. Segunda de Samuel, capítulo 23, del 1 al 4. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, se le iba a llamar a David. ¿Ok? El Espíritu de Jehová, dijo él ahora está hablando David, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. ¿Quién sabe quién es ese justo? Jesús. Aleluya. Que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿De quién está hablando? De Jesucristo de Nazaret. David muere profetizando. David muere hablando del Mesías. Bendito sea su nombre. Y por eso estamos todos hoy aquí, hermanos. Concluyendo diciendo que si como David tenemos el Espíritu Santo, si somos adoradores, valientes, prudentes, responsables, justos, fieles, humildes, si honramos y esperamos nuestro momento en Dios y amamos sobre todo su presencia, yo creo que todos estamos y debemos estar en la ruta de ser conforme a su corazón. Dios los bendiga en esta tarde. Amén.